Introducción a la música. Capítulo 2. La música en la antigüedad. Introducción. Cuando usted enciende el radio y escucha una pieza instrumental o una canción entonada por un cantante de moda, le parece lo más natural. Para llegar a esto, sin embargo, se necesitaron siglos de historia musical. Se necesitó primero que el hombre descubriera la posibilidad de expresarse por medio de la música. De los orígenes y del desarrollo de la música en la antigüedad hablaremos en esta unidad. Origen de la música. La música y la danza son las artes más antiguas. Ambas son el resultado de manifestaciones corpóreas. El hombre empezó a comunicarse con sus semejantes por medio de sonidos o manifestaciones fonéticas y por medio de gestos o manifestaciones mímicas. Sin embargo, fue necesario un gran avance para que los sonidos se convirtieran en canto y los gestos en danza. Aún antes de aprender a comunicarse por medio del lenguaje, el hombre primitivo descubrió un elemento esencial de la música, el ritmo. Basta con sonar dos piedras, golpear un árbol o dos trozos de madera, o golpearse a sí mismo acompasadamente con las manos para descubrir el efecto cautivante de la repetición de un movimiento. Hay muchas teorías que tratan de explicar cómo el lenguaje se convirtió en música. La más aceptada indica que los sonidos humanos se hicieron música cuando una frase pequeña se repetía varias veces, quedando fijada en cuanto a entonación y ritmo. Vamos a tratar de explicar esto cuando nosotros hacemos una exclamación simple como ¡qué barbaridad! Notamos una diferencia de entonación entre la primera palabra y la segunda, más o menos en esta forma. ¡Qué barbaridad! La palabra qué es dicha en un tono más agudo que la palabra barbaridad. Si repetimos varias veces este pequeño motivo hablado, sentiremos un ritmo determinado derivado de la acentuación natural de la palabra que. Con la entonación delineada y fijado el ritmo tendremos ya plasmado un pequeño fragmento de música. Es conveniente observar la importancia de la repetición, no solo en música, donde da origen a las estructuras musicales, sino en todas las demás artes. La música y la danza como medios mágicos. Tratemos ahora de pensar en los movimientos repetidos. Estos producen una sensación de ligereza espiritual y bienestar que podemos comprobar al observar a los jóvenes y sus bailes modernos. En los pueblos primitivos que aún existen en nuestros días, la danza y la música representaban medios para llegar al éxtasis. La danza, por medio de sus movimientos repetidos, eleva a los participantes a un estado casi sobrenatural que los impulsa a sentirse en un mundo de espíritus y a creerse dotados de poderes sobrenaturales. Estando el danzante en esta situación, se aleja del mundo que lo rodea y se interna en un mundo mágico. El canto y la danza son considerados en consecuencia medios mágicos para conseguir lo que se desea, como una buena cosecha, una buena casa, el fin de una epidemia o de una enfermedad. Los pueblos primitivos creen obtener estos beneficios, representando estas situaciones por medio del canto y la danza. Teniendo para ellos la música y la danza tan inmenso poder, es natural que su ejercicio se mantuviera alejado de todos aquellos que no estuvieran autorizados para ejercerlas. Solo los sacerdotes o los iniciados podían intervenir en las ceremonias mágicas y la música, como arte sobrenatural y secreto, no se escribía, sino que se transmitía oralmente. Por todo lo anterior, la música de los pueblos primitivos no puede ser considerada como arte verdadero. La música como arte puro aparece cuando no se la relaciona ni se le aplica ninguna utilidad extramusical. Recorrido histórico. Aunque la música es tan antigua como el hombre, su historia es muy corta. Tenemos documentos que nos hablan con gran claridad de las artes en las civilizaciones antiguas, pero desgraciadamente son muy pocos los manuscritos musicales que pueden traducirse a nuestra moderna escritura musical, empezando por los pueblos del lejano oriente y caminando hacia occidente. Daremos un rápido vistazo al mundo musical de la antigüedad. La música en China.
Ya hemos visto cómo entre los pueblos primitivos la melodía tenía una función mágica. En las culturas superiores, como en la China, aunque se conserva esa función, es con un sentido aún más amplio, ya que no solo se le atribuye a la melodía como conjunto de ese poder, sino también separadamente a cada uno de los sonidos que la van formando. El número tiene un significado sagrado en los pueblos orientales y está estrechamente ligado a las medidas de la materia, lo divino y lo terreno, la luz y las tinieblas, lo masculino y lo femenino. Todos estos elementos contrarios se encuentran simbolizados en los números pares e impares. Por ser tan importante la magia del número en esta cultura, la teoría musical china se relacionó grandemente con la aritmética. Dice la leyenda que Wang Ti, uno de los 5 emperadores míticos de la China, quiso establecer la relación de la música con las leyes cósmicas. Para ello encomendó al sabio Ling Lun el trabajo de encontrar el tono, sonido auténtico. Según la misma leyenda, fue Ling Lun, gran filósofo y teórico musical que vivió 2500 años antes de Jesucristo, quien estableció como base de la música china un sistema de 5 sonidos distintos que constituyen la llamada escala pentatónica. Para ello, Ling Lun cortó una caña de bambú hueca de una longitud de un pie, aproximadamente 30 centímetros, que era la unidad de medida oficial de aquellos tiempos. Y según el principio que los instrumentos de viento que vimos en la primera unidad, produjo un sonido que en nuestro sistema musical es llamado Fa sostenido, correspondiente a 366 Hz. Luego cortó esa caña sucesivamente en una proporción de 2/3 de su longitud original, es decir, la caña fue perdiendo cada vez 1/3 de su longitud. Después de cortarla la primera vez, obtuvo un sonido más agudo que el inicial, de acuerdo con el principal de los instrumentos de viento, de que a menor longitud de la columna de aire corresponde un sonido de mayor altura. Este segundo sonido que consiguió fue un do sostenido. La tercera nota obtenida, resultante del tercer corte de la caña, fue un sol sostenido. La cuarta nota fue un re sostenido y la quinta un la sostenido. Después de 23 sonidos obtenidos por este procedimiento, llegó a otro fa sostenido, como la nota inicial, pero varias octavas más arriba. Esta serie de 23 sonidos constituyó el material sonoro de la teoría musical china. Aunque la leyenda habla de cañas de bambú, probablemente se utilizó otro tipo de instrumento. Si nuestra octava está dividida en 12 semitonos, dando 12 sonidos diferentes, la octava china estará dividida en secciones menores que uno de nuestros semitonos para poder producir 23 sonidos diferentes. Por lo cual, la sucesión de estas notas produciría a nuestros oídos occidentales la sensación de estar desafinada. De este material se seleccionó una serie de sonidos pares o impares para producir escalas. Los primeros 5 sonidos obtenidos ya ordenados en forma ascendente fueron fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do sostenido y re sostenido. Estos sonidos corresponden a las teclas negras del piano. Gran parte de la música china oriental de la antigüedad está basada en esta escala de 5 sonidos, por ello se le llama pentáfona o pentatónica. 5 sonidos. Hay que aclarar que no siempre el primer sonido obtenido por Ling Lun fue considerado como el tono auténtico. Cuando caía una dinastía se consideraba que el tono auténtico no era el correcto y que esa equivocación había influido en el fracaso del sistema anterior. Inmediatamente los gobernantes se lanzaban a la tarea de encontrar el verdadero tono auténtico. Es curioso observar que todos los pueblos primitivos que aún subsisten tienen un instrumento musical, la flauta del dios Pan, basado en el principio de la sucesión de quintas, mismo que resultó de la búsqueda de Ling Lun. La flauta del dios Pan es una serie de cañas o carrizos unidos con fibras que emiten sonidos que coinciden con el sistema musical chino. Nuestro material sonoro en Occidente consta de 12 sonidos diferentes, según vimos en la unidad anterior. Estos 12 sonidos se repiten en 10 octavas, dando un total de 120 sonidos. De los 12 sonidos distintos que constituyen una octava, 7 de ellos, que guardan entre sí una relación que no se explicará en esta unidad, constituyen una escala o escalera, que es una sucesión de sonidos ascendentes o descendentes, en la cual está basado un sistema musical determinado. Como ejemplo de una escala en nuestro sistema, tenemos las teclas blancas de do a do.
En contraste con nuestro sistema, las escalas chinas se componían de 5 sonidos. Posteriormente, en el siglo XII a.C., se agregaron 2 sonidos más, pero solo como notas de paso o adornos. La escala formada por los 5 primeros sonidos obtenidos por Ling Lung estaba formada por estas notas. La primera llamada King, que significa emperador. La segunda Chang, que significa ministro. La tercera Kyo, que significa servicios públicos. La cuarta Yu, que significa población urbana. Quinta y última Chi, población rural. Si observamos esta progresión de mayor a menor importancia en la organización cívica china y la relacionamos con los sonidos, fácilmente podemos imaginar que se trataba de una escala descendente. Esta escala china descendente corresponde a los siguientes sonidos. Primero, fa sostenido. Segundo, re sostenido. Tercero, do sostenido. Cuarto, la sostenido. Quinto, sol sostenido. Recordamos que estas notas corresponden a las teclas negras de un piano. Modo. Esta secuencia puede alterarse poniendo las notas en este orden: 2, 3, 4, 5, 1 o bien 3, 4, 5, 1, 2 respectivamente, y etc. A cada una de estas distintas ordenaciones se les llamaba modos. Los chinos, como casi todos los pueblos orientales de la antigüedad, atribuían a estas escalas y a sus modos la capacidad de melodías que utilizaban el modo de la escala que empezaba en el sonido King. Eran propias para despertar buenas ideas. Las melodías sobre los sonidos de la escala iniciaban en el sonido Chi, proporcionaban alegría y servían para las conquistas amorosas. Estas consideraciones eran válidas no solo para la música en China, sino también para casi todas las civilizaciones avanzadas orientales de la antigüedad. Aún en nuestros días, el contenido de la música en Oriente sigue siendo profundo y místico. La música en Japón no difiere mucho de la música en China, lo cual resulta natural si recordamos que Japón es heredero de la gran cultura china. La música japonesa se fundamenta también en una escala pentatónica. La música más antigua del Japón es la llamada No, que se inicia en los siglos XV y XVI. Se trata de dramas histórico-religiosos basados en típica correspondiente cierta sucesión de sonidos, mitos y leyendas de la antigüedad. O en otras palabras, ciertas pequeñas melodías típicas o melotipos. En la interpretación de estos dramas se utilizaban grandemente el koto y el shamisen, instrumentos de cuerda tradicionales japoneses. En Japón, al igual que en las demás culturas orientales, la creación musical está íntimamente ligada a la tradición. En estas culturas se utiliza la música para expresar un sentimiento común al grupo social. En otras palabras, no se trata de la expresión de un sentimiento personal, según el concepto de nuestra música, sino de un sentimiento colectivo. Sin embargo, mientras el músico oriental se atenga a la base inicial de su música, tendrá cierta libertad para variar o adornar los patrones básicos y dar curso a la creación musical. En todo lo anterior nos hemos referido a la música de la antigüedad y cierta música tradicional de la cultura de estos países orientales, que aún se ejecuta en algunos círculos con respeto por la pureza de la tradición, aunque es de todos conocida la influencia de la música occidental en Oriente, debido a los medios modernos de comunicación. La música en la India. Se tienen noticias del culto a la música en la India desde fechas anteriores al año 3000 a.C. Dice la leyenda que el dios Brahma, creador de los dioses y los seres, dio a su pueblo la vina, instrumento nacional de los hindúes. El culto concedido a la música en ese pueblo queda comprobado por los libros sagrados como el Samaveda de los brahmanes. La música, siguiendo la antigüedad tradición, guardaba una relación estrecha con la filosofía y era sinónimo de religión. Significaba la armonía del mundo, aún en nuestros días. La música hindú sigue teniendo tanta importancia mística que nos parece interesante extendernos en este tema. Dada la difusión que recientemente han tenido en nuestro medio occidental, la música y la filosofía hindúes.
Material sonoro hindú. El material sonoro hindú, los sonidos que abarca la octava, consta de 22 sonidos. La teoría musical hindú en general es de una gran riqueza y profundidad. En varias ocasiones nos hemos referido a los modos o diferentes estructuras de sucesión de sonidos sobre los cuales se escriben las melodías. En la teoría musical hindú hay una gran cantidad de modos. Se dice que un buen músico puede tocar hasta en 100 modos diferentes. Por contraste, pensemos que nuestra música occidental está basada en 2 modos solamente, el mayor y el menor. Ragas o modos hindúes. Los modos hindúes se llaman ragas y tienen una estructura diferente al ascender y al descender. En otras palabras, son escalas que suben y bajan por diferentes caminos. La música en la India no debe escribirse, pues, según los músicos hindúes, el escribirla le resta pureza. Un buen ejecutante debe utilizar solamente la memoria y su sentido musical y rítmico. Los ritmos hindúes llamados tala son de gran riqueza y pertenecen a una tradición oral y secreta. En esta imagen observamos bailarina y músicos de la India. Instrumentos musicales hindúes. La música hindú utiliza una gran variedad de instrumentos musicales. El más importante es la vina, ya mencionado. Este instrumento tiene 2 cajas de resonancia y 7 cuerdas de metal. 4 cuerdas sirven para llevar la melodía y las otras 3 para acompañar rítmicamente. Estas cuerdas se hacen vibrar con una especie de púa. De la vina se han derivado una serie de instrumentos de cuerda como el sarangi y la sitar. Como en todos los pueblos orientales, el tambor tiene un papel relevante. Es un instrumento que habla, que canta, que refuerza un sentimiento, que dialoga con el cantor y no solamente produce efectos rítmicos, como comúnmente sucede en nuestra música occidental. La música hindú utiliza también instrumentos de vientos parecidos a la flauta y el clarinete. El gran misticismo que rodea la música hindú se ve reflejado continuamente en el pensamiento de este pueblo. Con solo ejecutar de manera defectuosa una raga, se considera que se trastorna poderosamente todos los mundos invisibles. La profundidad del pensamiento y de la música hindú está resumida en las siguientes palabras. Todo hindú sabe que, después de haber afinado sus sentidos hasta llegar a percibir con justeza las voces de todos los reinos de la naturaleza, deberá cerrar sus ojos si quiere contemplar las alegrías sin causa y sin forma, y cerrar sus oídos humanos si quiere escuchar el sonido mudo. Sarasvati, diosa de la música tocando la vina. Para tener una idea mejor de todo lo que acabamos de decir, recomendamos al lector escuchar algunas de las grabaciones contemporáneas de música hindú disponibles en el mercado. Al escuchar estas grabaciones, hay que tener en cuenta que esta música ha sido escrita para oídos educados en un medio totalmente distinto al nuestro. La música en Asia Menor y Egipto. Entre los pueblos de Asia Menor, la civilización asiro-babilónica nos legó una gran cantidad de manuscritos relativos a la música. En ellos podemos ver una interesante variedad de instrumentos persas. Como dato curioso, mencionaremos que existe una lira de 5000 años de antigüedad encontrada en Ur, Mesopotamia. En Egipto, la vida musical debe haber sido muy intensa a juzgar por las escenas retratadas en las tumbas y en otros documentos. Poseían los egipcios, como los pueblos anteriormente mencionados, una serie de instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Se cree que la música intervenía en todas las fiestas religiosas y públicas, y que ya había separación entre la música popular y la música culta. También existían cantos colectivos para marcar el ritmo a algunas faenas corporales. En Egipto, la música empezó a perfilarse como un patrimonio general y no de grupos selectos como en otras culturas. El pueblo hebreo tenía poca disposición para las artes plásticas, pero tenía en cambio un gran talento para la poesía y la música, que se distinguía por su carácter eminentemente religioso. Ahora hablando, pues, sobre la música en el pueblo hebreo. Las Sagradas Escrituras se encuentran llenas de referencias musicales. Recordemos que David, rey de Israel, 1010-1970 a.C.,
siempre es representado con una arpa en las manos, y Salomón, su sucesor, autor del Cantar de los Cantares, tenía fama de gran músico. Con respecto a Salomón, cuenta la historia que una hermosa mujer, la reina de Saba, atravesó todo el desierto desde su lejano país en Arabia para escucharlo, ya que era célebre por su arte musical. Siendo el pueblo judío eminentemente tradicionalista, ha sabido conservar el sello oriental de su música a pesar de su dispersión por el mundo. La música en Grecia. Aún estamos ya en suelo europeo. No podemos considerar la música griega de la antigüedad como europea. Grecia representaba la suprema cultura de un mundo eminentemente asiático. La música que nosotros conocemos por europea se iniciará hasta algunos siglos más tarde, durante la Edad Media. La música griega de la antigüedad tiene para nosotros una gran importancia, ya que su teoría musical es la base de la nuestra. En la próxima unidad veremos cómo sucedió esto. La historia griega en el mundo antiguo abarca más de 1000 años, si pensamos un poco en lo que ha sucedido en nuestros últimos 100 años. Fácilmente podemos imaginar los grandes altibajos que sufría esa gran cultura. Como la música y el arte en general son testimonio de la vida y la cultura de un pueblo, es lógico pensar que la música griega no haya podido sustraerse a esos cambios. Poetiza Safo con una lira. La teoría del etos y la música. La importancia de la música para los griegos queda manifestada en la teoría del etos. Aristóteles se refería al etos diciendo que es la capacidad de expresión de la vida espiritual como estado de ánimo constante. Entre todas las cosas percibidas por los pueblos, solo posee un etos lo percibido por el oído. Esta teoría, al aplicarse a la música, relaciona timbres sonoros, rítmicos y modos con el efecto que tiene en el espíritu humano. Los griegos tuvieron sistemas musicales muy avanzados y, como los chinos, seguían considerando la escala musical descendente. Uno de sus sistemas musicales fue el diatónico, que tiene la apariencia de nuestra escala de 7 notas. Similarmente a los efectos de la escala china, los griegos atribuían ciertos efectos a los diferentes modos. Cada uno de estos modos recibía el nombre de diferentes regiones griegas. Para aclarar esto, volvamos al teclado del piano. Si presionamos las teclas blancas de do a do, estaremos produciendo una escala que los griegos llamaban de modo lidio. Si empezamos una sucesión de sonidos en el re, también presionado solamente las teclas blancas, tendremos el modo dórico. Si en fa, el modo hipolidio. Si en sol, el modo hipofrigio. Y si en la, el hipodórico. Finalmente, si tocamos las notas blancas de si a si, tendremos el modo mixolidio. El frigio, de mi a mi, fue considerado como modo de éxtasis de carácter incitante, transmitido a las melodías basadas en él. El lidio era el tono de la gracia, el mixolidio de la queja, etc. Los modos mencionados ejemplifican el sistema musical griego, pero debemos advertir que la música griega utilizó también otros sistemas más complicados. Pitágoras y la música. Creemos que es el momento de mencionar a Pitágoras, gran matemático griego que en el siglo VI a.C. se interesó por establecer relaciones entre los intervalos, las distancias entre dos sonidos y las progresiones aritméticas. En sus experimentaciones descubrió que al dividir o acortar una cuerda, el sonido resultante de la sección que vibra variaba según leyes físicas determinadas. Por ejemplo, al dividir una cuerda en 2 partes iguales, obtenía la octava del sonido inicial, y al acortarla a 2/3 de su longitud inicial, producía la quinta del sonido inicial. Es decir, si a la cuerda en su totalidad, por ejemplo, producía un do, 2/3 partes de esa cuerda producirían un sol, etc. Estos descubrimientos de Pitágoras son válidos en la actualidad. La música griega, como toda la música en la antigüedad, carecía de acordes o acompañamiento. Constaba solamente de una melodía acompañada por instrumentos al unísono o a la octava. Por unísono entendemos la ejecución simultánea de una melodía con la misma entonación, en 2 instrumentos, o con la voz y un instrumento, o por un grupo de voces que cantan las mismas notas, sin hacer segunda voz.
Por ejecución a la octava, entendemos una ejecución como la anterior, solo que con la distancia de una octava de por medio entre cada voz o instrumento. Es muy importante saber que las obras atribuidas a Homero, siglo X a.C., como a la Ilíada y la Odisea, eran dichas con una especie de canto recitado, como el que acabamos de describir. Música y actos religiosos. Los actos religiosos de los griegos iban acompañados de música. Entre ellos destacaban las ceremonias musicales en honor del dios Dionisos o Baco, en las cuales aparece un factor muy importante del drama griego, el coro. El coro griego tenía múltiple acción, era relator, consejero del actor, voz divina o conciencia, y también actuaba como nuestra moderna orquesta, llenando los intervalos de la acción dramática con fondos musicales. Muchacha griega tocando la cítara. Instrumentos griegos. La música griega fue esencialmente vocal. Todas las obras líricas se cantaban y solo se hacían acompañar de instrumentos para sostener la voz o para proporcionarle ritmo. Estos instrumentos podían ser de percusión, como el crótalo y las castañuelas, de cuerda como la lira, y la cítara, de viento como la siringa, formada por una serie de cañas unidas, como la flauta de pan y el aulos, instrumento muy parecido al clarinete. Escritura musical griega. Uno de los grandes méritos de los griegos fue la invención de un sistema de escritura musical en el cual utilizaban letras del alfabeto y otros signos auxiliares para determinar la posición del sonido. Hay indicios de que en alguna época tuvieron dos sistemas de escritura musical diferentes, uno para la música vocal y otro para la música instrumental. El ritmo del verso determinaba el ritmo de la música, lo mismo que en la música cristiana que veremos en la próxima unidad. La música en Grecia estaba totalmente incorporada a la vida y acompañaba siempre todo tipo de celebraciones. Al estar tan estrechamente ligada a la vida, la música se convierte en patrimonio general y se empieza a vislumbrar en ella toda la fuerza de un arte independiente. La música en Roma. Al perder Grecia su poderío en manos de los romanos, sucedió el común fenómeno de que el pueblo vencedor adopte gran parte de la cultura del pueblo vencido. Por eso, los romanos absorbieron gran parte del patrimonio musical griego. Sin embargo, el pueblo romano, guerrero por excelencia, no supo comprender la gran profundidad y refinamiento de la música griega. Y en manos de ellos, aquel arte de magnífica tradición se convirtió, de solaz espiritual, en una simple distracción. Los grupos musicales en Roma adquirieron grandes proporciones y se instituyeron orquestas de viento y coros descomunales. En el año 60 a.C., la música pasó a ser obligación de los esclavos, como elemento de goce para sus amos. Los romanos sentían verdadera pasión por el ritmo, la danza y el canto. Los instrumentos de origen griego como la lira, la cítara, la cornamusa, un instrumento antiguo muy parecido a la gaita, unidos a instrumentos de percusión, acompañaban las voces. Entre la alta sociedad había músicos apasionados como Nerón, cuyo valor musical desconocemos, pero de quien sabemos que al morir exclamó: «¡Qué gran artista pierde el mundo conmigo!». La música en Roma acompañaba las representaciones teatrales, los juegos, los banquetes y hasta los sacrificios en el gran circo romano, donde muchas veces, al son de la música, los primeros cristianos fueron sacrificados. Los romanos, al igual que los griegos, utilizaron letras de su alfabeto para representar los sonidos, y aunque cambiaron el sentido espiritual de la música, conservaron la teoría musical griega. En la siguiente unidad veremos cómo la primera música cristiana nace en el corazón de Roma, en las catacumbas y la enorme proyección que tiene el panorama universal de la música. Audiciones sugeridas. Para adentrarse en el espíritu de la música tratada en esta unidad, sugerimos que escuche grabaciones de música folclórica china o japonesa, grabaciones de música de la India, ejecutada por Ravi Shankar. Un pequeño resumen. La música y la danza son las artes más antiguas que se conocen. El primer elemento musical que descubrió el hombre fue el ritmo. El canto nació de la fijación rítmica y tonal de un pequeño motivo hablado.
La música de los pueblos primitivos de la antigüedad y de nuestros días tiene un sentido mágico y religioso, por lo cual se mantenía alejada de los no iniciados en estos ritos. En las culturas de la antigüedad, la música conservó el sentido mágico y religioso, pero ya mezclada con su sentido filosófico y espiritual. En la cultura china representaba el principio y el fin, lo masculino y lo femenino, la luz y las tinieblas, y guardaba una relación muy estrecha con la magia del número, tan importante entre ellos. La escala china es pentatónica y puede tener diferentes modos. A cada uno de ellos se le atribuyen cualidades especiales para despertar emociones. La música en la India representa la armonía del mundo y tiene un sentido místico muy profundo. Utiliza gran cantidad de modos y es muy rica en música instrumental. En Egipto, la música se perfila ya como patrimonio general. Tanto los hebreos como los pueblos de Asia Menor cultivaron la música con pasión. El sentido de la música hebrea está retratado en las múltiples referencias musicales aparecidas en las Sagradas Escrituras. La música en Grecia adquirió insospechada espiritualidad, claramente manifestada en la teoría del etos. Su teoría musical estaba muy desarrollada y en esta cultura la música se perfiló ya como un arte musical independiente que abarcaba todos los actos de la vida. El teatro griego incorporaba la música con combinaciones muy interesantes. Los romanos, al conquistar Grecia, no comprendieron el significado espiritual de esta música. Sin embargo, es en Roma donde va a brotar la primera música cristiana, que durante 1000 años será determinante en el desarrollo musical posterior de Occidente. Fin de la unidad 2. Suscríbete para poder obtener mayor información de este libro en las próximas unidades. Comparte y dale me gusta.